Hola, muy buenas a todos. Yo soy Daniel, compañero de Hackmon. Esto es Mundo Digital Today, el TCG de Digimon, Digimon Card Game. Y bueno, hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca todavía, pero es que también lo que hicimos en el último vídeo tampoco lo habíamos hecho todavía en el TCG, que era hacer un deck completo para un arquetipo, ¿no? En un booster habíamos hecho boosters, habíamos hecho cartas sueltas, hicimos entre muchas comillas un deck de MDT, ¿no? Porque con todas las cartas ya sumaban 54 y las juntamos un poco. Pero nunca habíamos hecho de verdad un mazo estructurado. Y bueno, esto es un deck profile, que para quien no lo sepa, básicamente es un poco un análisis de las cartas del deck y el cómo funcionan entre sí. Y aquí en pantalla estáis viendo el arquetipo que hemos creado, ¿vale? Los Digimon y entidades que aparecen son oficiales, son de los videojuegos de Digimon, concretamente de los Digimon Story de Nintendo DS. Y todo el arte que hay es arte oficial modificado por mí para que queden con las cartas, ¿no? Los fondos, un poco los efectos que tenga, tal, todo eso es mío, y los efectos como tal de las cartas los hemos creado nosotros. Así que nada, vamos a irlas revelando una por una. Vamos a explicar los efectos de cada uno y luego veremos cómo combinan, y al final del todo haremos una propuesta, ¿no? Del deck, de cuántas copias llevar de cada carta, podemos decir, ¿no? Así que nada, directamente empezamos con... Vamos a ir un poco por orden de poder y empezamos con el Eraser, que esta carta sería, en mucho resumen, el comodín de este deck, ¿no? Puedes incluir hasta 50 copias de esta carta y cuando vayas a jugar estas cartas de tu mano, que tiene coste 3, si tú no tienes otro Eraser en juego, en vez de costar 3, cuesta 1, porque reduce el coste en 2. Tiene 1000 de poder, pero no puede atacar, y lo que haces es que tú, cuando lo juegas, robas una carta. ¿Por qué? Bueno, ninguno de estos tiene nivel, tienen 1000 de poder, es la básica. Robas para poder ir sacando los componentes que te interesan más u otros erasers, y además como efecto heredado lo que hace es que todos tus Digimon, no solo el que está encima, sino todos los Digimon que tengan el trait de Chronocore, que es el trait común de este deck, ganan 1000 de DP. Que bueno, está muy bien porque tú lo que vas a ir haciendo es acumular copias de estas cartas debajo de otros para ir dando poder al resto. Y luego, muy relacionado con ello, tenemos el Shift Eraser, que como regla tiene que es tratado como si fuera un eraser, es decir, que para efectos evolutivos, efectos de cartas, se llama Shift Eraser y también Eraser. Este no hereda nada, sino que está hecho para jugarse de mano directamente y un poco descartarse, ¿no? Al jugar es un searcher. Al jugar revela 3 cartas y ya añades una carta con el trait y una carta con Eraser a la mano, y el resto se van al fondo del deck. ¿Para qué te viene la regla, ¿no? De que se trate de la misma forma? Pues que si te sale un Shift Eraser, te vale, y si te sale un Eraser normal, también te vale. Entonces es eso. Este sería para jugarlo de mano, buscar cosas para poder seguir avanzando en lo que es montar este deck en campo. Luego el siguiente a nivel de poder sería Greenmon, que es de color negro-blanco. Estos Digimon ya existían, ¿no? En Nintendo 2. Estos sí que tienen nivel. Y entonces se puede o bien intentar jugar encima de otro, o bien, eso sí, jugar desde mano con un coste de 5, porque sería ya el level 4. Pero si fijáis, también está tratado como si fuera Eraser, así que el efecto de búsqueda del Shift Eraser también le afecta. Y un poco atendiendo a lo que era en su momento en el juego, eh, como objetivo de quitar evoluciones, pues al jugarlo te hace de Digivolve a un Digimon del oponente de nivel 5 o menor, es decir, ataca a Digimon incluso más poderosos que él. Y como heredado, eso sí, tiene que al final del turno del oponente, si el oponente no ha atacado, robas una. Después de este ya vamos a pasar a los EX Eraser. Podríamos empezar con el alfa, pero como es el más fuerte de todos, vamos a empezar con el beta, que es rojo-blanco. Y si os fijáis, aquí es un poco ya donde empezamos a montar la pila. Tiene un coste 5, tampoco tiene nivel, pero puede evolucionar de un Eraser con coste de menos de 4000, es decir, que te vale para el Eraser, el Shift Eraser, y también para Greenmon por coste 0. Es decir, evoluciona gratis.
Y eso está muy bien porque al evolucionar te añade la carta 1, 2, 3, que es una option que ya veremos en un poco más adelante, siempre que tú la tengas en el campo, como la primera base evolutiva de este Digimon. Y bueno, le dará unos efectos. Y además en tu turno, si tú tienes un tamer rojo o un tamer blanco, en vez de ser un 5000, es un 6000. Y lo que hace es que te hereda que si este Digimon tiene Chronocore en el campo, en los trades, ganas Secret Attack +1 porque bueno, es rojo y da ese efecto. Y además te dice que está tratado como si tuviera Devast en el nombre. Ya veréis un poco para qué nos viene eso más adelante. Seguimos con el otro compañero de su mismo nivel, el EX Eraser Gamma. También es tratado como si tuviera Devast. También es 5000. En este caso es morado, blanco. Misma condición evolutiva. Un Eraser con menos de 4000. Mismo efecto. Al evolucionar te metes la carta del 1, 2, 3 debajo. Y cada uno tiene su efecto propio. En este caso es que al inicio de tu turno, una vez por turno, por cada 2 Digimon con Eraser, el nombre que haya en tu trash, le quitas 1000 DP a un Digimon del oponente. Si tú tienes 2 le quitas 1000, si tienes 4 le quitas 2000, si tienes 6 le quitas 3000, etc. Y si lo deleteas, pues lo deletea. Y como efecto heredado, si el EX Eraser Beta daba Secret Attack +1, este da Retaliation, que es un poco más el de morado. Y ahora sí, pasamos al EX Eraser Alpha, en este caso azul blanco. Tendría un coste de 1 más, porque también tendría 1000 de DP más. Y si evolucionas de un Eraser, en vez de costar 0, costaría 1. Al evolucionar tiene el mismo efecto. Y en tu turno, si este Digimon tiene más de una base evolutiva, gana Jamming. Es difícil que no tenga más de una base evolutiva si tú lo has evolucionado por encima de un Eraser, por ejemplo. Si tienes el 1, 2, 3 en campo, se te mete como base, ya tiene 2 bases evolutivas, por tanto, gana el Jamming automáticamente. También tiene que es tratado como si tuviera Devast, y ese Jamming que tiene lo hereda al Chronocore que se le ponga encima, que evolucione en él. Ahora, volvemos a los Grimmon, en este caso a la evolución de nivel 5, Chaos Grimmon. Sería coste 7, nivel 5, como hemos dicho, costaría 3 desde el level 4 o 3 desde Grimmon y tendría 7000 DDP. Además, el turno del oponente, si tú tienes un tamer blanco o un tamer negro, este Digimon gana blocker. No lo tiene de base, necesitas tener un tamer para eso porque lo tienes un poco que controlar. En el nombre es tratado como si tuviera EX Eraser, ya veréis ahora en un poco por qué. Y como efecto heredado, te dice que si tienes un tamer blanco o negro, o este Digimon tiene el trait de Chronocore, pues gana blocker. Si los montamos apilándolos todos, cosa que va a ser muy difícil de hacer, pero imaginemos que lo hiciéramos, tendría Retaliation, Secret Attack +1, Jamming y blocker. Eso no va a pasar, entonces según como tú vayas montándolo, según lo que te vaya saliendo, de picking, básicamente, pues tu boss monster final va a tener unos efectos u otros. Y ahora sí, la combinación de todos los EX Eraser, una carta también sin nivel, pero bueno, imaginemos que sería como un level 5, coste 9, carta blanca, 9000 de poder y solo puede evolucionar de un Eraser con 4000 o más de DP. Entonces, claro, te vale para cualquier EX Eraser, te vale para los Eraser y te vale para... Bueno, no, te vale para los EX Eraser y para Chaos Greymon en este caso. Y bueno, el evolucionar, si tienes la carta de 1, 2 y 3 como base evolutiva, que si has montado bien la pila deberías, puedes añadir 2 EX Eraser debajo. Es decir, que tú lo evolucionas, imaginemos, del Chaos Greymon y como si tienes la carta 1, 2, 3 debajo, le metes, imaginemos que hemos evolucionado desde el EX Eraser Alpha, pues le metes el beta y el gamma. Las añades desde tu mano, por cierto, que no lo pone en la carta. Y bueno, al final de tu turno, es una forma temporal, este evolución puede evolucionar en Gigadivast por un coste de 1, pero lo tienes que tener en mano. ¿Por qué? Porque le hereda que al atacar una vez por turno te meta el EX Eraser como la última base evolutiva. Es decir, si te falta algún EX Eraser, pues lo vas metiendo debajo. Y si por lo que sea has perdido sources, también los vas metiendo. Y ahora ya pasamos un poco a la salsa, a lo más fuerte, podemos decir, de este deck,
que es el Giga Divast, coste 10, carta blanca, 10.000 TDP, y digievoluciona con una carta que tenga los traits Chrono Core y tenga más de 8.000 DDP. Es decir, que te vale principalmente para el EX Eraser Omega, pero también podrías hacer otro tipo de cambios si quieres tirar hacia el Tera de Bast, o sea, hacia el Giga de Bast. Se podría llegar a hacer. Y bueno, al evolucionarlo o al jugarlo de mano, ahí ya según cómo lo estés montando tú, si tú no tienes una carta que con el nombre de kernel, que es el timer de este juego, si no lo tienes en las bases evolutivas del Digimon, pues lo puedes añadir o desde tu campo o desde tu mano. Y además este Digimon tiene evade, que es que si lo van a deletear, lo giras y no lo deletean. Además, está tratado como si fuera un Eraser, ya veréis por qué. Y como heredado, porque esto sería aún con todo un level 5 entre muchas comillas, si el nombre de este Digimon contiene Divast, pues hereda ese evade que tiene ahora. Y ahora, level 6, el final de esta línea de Greenmon, coste 12, negro-blanco, viene por 5 de un level 5 o por 4 de Chaos Greenmon, tiene blocker, es un 11.000 y al ser eliminado tiene efecto Onda Legion, juegas un Digimon con Chronomon de tu trash sin coste ninguno. ¿Por qué? Porque este básicamente lo que está haciendo es combinar con la otra rama del deck que ahora enseñaremos como referencia a su trama en Demon Stories and Wars in Moonlight. Y lo único es que el Chronomon que tú juegues de esta forma, como en el juego está debilitado, pues aquí vamos a hacer que también no activa sus efectos on play y tiene la mitad de los TPs hasta que lo vuelvan a enviar a la trash. Pero bueno, también se trata como si fuera Devast, así que nos permite seguir creciendo un poco más, que es también lo que nos interesa. Y si hemos hablado de Chronomon, pues vamos a ver las dos cartas que tiene Chronomon. Empezamos por el Holy Mode. Puede evolucionar de Butenmon por coste 3 o de un level 5 por coste 5. Es una carta amarillo-blanca, ¿vale? Butenmon es una línea completamente amarilla. Sería Chichimon como Digitama, Hyokumon como level 3, Buraimon como level 4, Butenmon como level 5. Cartas amarillas. Esta sí que no hemos hecho carta, pero porque en principio estamos pillando el Chrono Core, pero se podría jugar tanto con Chrono Core como en un mazo amarillo normal. La cosa es que este Digimon, al evolucionarse o al jugarse, hace recovery +1 desde el deck. Y al final de tu turno puedes evolucionar en Chronomon Destroy Mode, que es su otra forma, desde tu mano sin ningún tipo de coste de memoria. Entonces el Destroy Mode es un poco más fuerte, pero tiene la peculiaridad de que solo te dura un turno en campo. Por tanto, te vale para justo hacer ese cambio, petas y, o sea, atacas, peta y ya está. Y bueno, si eliminas a este Chronomon, si tienes un Hyokomon o un kernel, no los tienes en mesa, pues los juegas gratis desde tu mano. Y precisamente pasamos a el Chronomon Destroy Mode, que es también coste 13, un 14, es un poco más fuerte que el Holy Mode. También viene de 5 de su color o de 3 de Butenmon. Y lo que hace es que al Digievolucionar le hace de Digivolve a todos los Digimon del oponente, sean el nivel 5 o mayor. Es decir, no ataca a los pequeños, ataca a los mayores, podemos decir. Y como hemos dicho, al final de tu turno, este propio Digimon recibe de Digivolve 1, es decir, que te quitas al Chronomon Destroy Mode y lo mandas a la trash, y al hacerlo puedes evolucionarlo en un Holy Mode, que es el que acabamos de ver, sin ningún coste, ¿no? Lo que haces es básicamente que como que se relaja, podemos decir. Se va a atrás el Destroy y se viene a campo el Holly. Y bueno, al ser eliminado, un poco lo mismo que el otro. Si no tienes un kernel o un Geocomon, los puedes jugar. En el caso del Holy Mode, los juegas desde mano. En este caso, lo juegas desde atrás porque para algo es morado. Y bueno, antes de pasar al boss monster como tal de esto, destacar que tendríamos las cartas de Ophanimon Core y Chaos Gallantmon Core que se podrían llegar a jugar en este deck. Nosotros no lo hemos metido porque al final son un complemento, podríamos decir, pero bueno, se podrían llegar a meter según cómo lo quieras jugar. Pero nosotros creemos que debería ser
un poco soporte para sus propios decks, ¿no? Para un deck de Ophanimon, para un deck de Chaos Galanmon, Guilmon morado. Pero podrían incluirse aquí también, por eso no tienen diseño de cartas, simplemente están. Y ahora sí, pasamos al boss monster de todo esto. Tiene un coste 20, 15.000 de poder, es sin nivel, podría sería un level 6. Y DJ evoluciona, ojo, de Giga de Bast con kernel en las bases evolutivas por un coste de 4. ¿Por qué? Porque al DJ evolucionar elimina todos los Digimon del oponente con el mayor DP, sea uno, sean dos, sean los que sean. Además, todos los Digimon del oponente que sean de nivel 6 o superior no pueden DJ evolucionar, es decir, no puedes hacer cambios de modo, no puedes sacarte level 7. Y además, ese es el tema, por cada 2 cartas que tengan de Bast en las bases evolutivas de este Digimon, reduces en 1. Es decir, ya pasas a ser level 6, pasas a ser level 5, level 4. Por tanto, lo que haces es básicamente quitarles la Digievolución a los otros y por tanto los dejas con Digimon débiles en mesa. ¿Por qué? Porque lo que hemos ido haciendo es que con el resto de cartas, si fijáis, ya a partir de lo que sería, entre muchas comillas, el level 5, todos tienen Divast en el nombre o son tratados como tal. Entonces, era un poco para este efecto. Porque si tú has montado la pila bien, básicamente tu rival, más allá del level 5, no puede evolucionar. Y si lo has montado como toca, probablemente más allá del level 4 tampoco. Y ya por último, On the Letion, pues juegas un Eraser desde tu mano, sin coste. Y es un Eraser, por tanto, puede ser tanto el Eraser base como el Shift Eraser, que tiene el ser tratado como si fuera un Eraser. Y te valdrían un poco los dos. Y Greenmon, si no recuerdo mal, efectivamente también. Lo que sí, los EX Eraser tienen como si fueran de Bast. Entonces, según los que tú hayas metido entre el EX Eraser Omega, el Giga de Bast o sus propios efectos, igual tienes 4 en las sources que eso, lo que hacen es reducir en 2 niveles el impedimento de evolucionar de tu oponente. Por tanto, si tú has montado bien esta carta, tienes un bicho con Retaliation, Evade, Security Attack +1, Jamming, 15.000 de poder, que cuando ataca robas cartas y además limita la evolución del oponente. Pero claro, todo eso no sería posible sin el Tamer, que lo facilita todo, que es Kernel. Un Tamer bastante potente, por tanto es de coste 4, Tamer blanco. Si sale de Security, lo juegas directamente gratis. Y lo que hace es que en todos los turnos, el coste evolutivo de uno de los Digimon con mayor CP del oponente se ve aumentado en 1. ¿Por qué? Porque su trama es que él limita las evoluciones, por eso el Teradivast limita las evoluciones. Aquí lo que haces es que las dificultas. Si de normal evoluciona por 0, evoluciona por 1. Si evoluciona por 3, evoluciona por 4. Solo los del oponente. Y lo que tiene es que puede hacer Mind Link, es decir, meterse debajo en un Digimon con el Chronocore en los trades. ¿Y qué hace mientras está debajo? Pues que al inicio de tu turno puedes eliminar una carta con el trade Chronocore del Battle Area y le das Secret Attack +1 a la carta que tenga encima. Y si además tiene el nombre de Giga de Bast, es decir, que aplica tanto para Giga de Bast como para Tera de Bast, porque para algo tienen el detallito, le añades el DP de la carta eliminada a la otra. Por tanto, si tú eliminas, imaginemos, un Eraser que tiene 1000 de poder, lo mandas a la trash y entonces le das a tu Tera de Bast que acabamos de ver 1000 de DP y Security Attack +1. Es un poco una especie de Alliance, pero en vez de girándolo, eliminándolo directamente. Y ya para terminar con este deck profile, nos faltan las 3 options de este deck. Que la primera es la del Chronocore, tiene coste 0. Básicamente la juegas y lo que haces es reducir en 1 el coste evolutivo de uno de tus Digimon con Chronocore en los trades. Básicamente, si vas a evolucionar un EX Eraser Alpha en un EX Eraser Omega, pues tiras el Chronocore primero y en vez de costarte, creo que eran 3, pues te cuesta 2. Imaginémonos. Y bueno, si te sale en Security, lo que haces es que
siempre que tú tengas una carta con el Chrono Core en campo, que deberías con este deck, pues ganas uno de memoria. Pasamos ahora al Tamer, que no es Tamer, sino que es una option, que es 1, 2, 3, tiene coste 3, como un Tamer normal. Y el efecto principal es el delay directamente. ¿Qué es lo que hace este delay? Que es que la conviertes esta carta en un Tamer sin efectos, por lo tanto se queda en campo. Y los efectos de la sección de Security, que son los que están abajo, en este caso, tu turno, cuando un Digimon con el Trick Chrono Core es eliminado, robas uno, que se cuadra con el efecto heredado del kernel, que elimina. Por tanto, tú eliminas, subes CP, das Security Attack más 1 y gracias al 1, 2, 3 también robas. Pues se queda en campo hasta que tú llegues con uno de los EX Eraser, que tiene el efecto meterse en la carta de 1, 2, 3 debajo. Metes esta carta debajo y por tanto ya das ese robar 1. Y si te sale en Security, básicamente juegas la carta en campo sin pagar su coste y se activa su delay y se queda ahí en campo hasta que lo metas debajo o hasta que se delete. La ventaja que tiene esto es que como no es un tamer, es una option, luego no se puede eliminar por ese tipo de efectos. Y ya para terminar con las cartas de este deck, tenemos un coste 4, la energía misteriosa, que como efecto principal elimina todos los Digimon de level 3 del oponente que tengan bases evolutivas. Y los level 2, en vez de trashearlos, los mandas al fondo del deck de Digitamas. Es decir, básicamente los conviertes otra vez en huevos, en Digitamas. Y si esto lo juntamos con el efecto del Teradivast, que no permites evolucionar más allá del level 4 o level 3, si lo has montado muy bien, pues básicamente limpias el campo. Es un poco eso. Y si te sale en Security, pues te llevas la carta a mano directamente. Y bueno, estas serían todas las cartas de este deck. Ya hemos dicho también que teníamos un par por ahí aparte, pero no son parte de este deck, sino que son simplemente utilizan cartas de este deck para su propio deck. Y bueno, estas son todas las cartas que hay. Y os vamos a enseñar ahora un poco cómo haríamos o cómo habríamos pensado hacer la distribución de cartas. Y bueno, os dejamos aquí un poco cómo sería la distribución de cartas que hemos pensado nosotros para este deck. Tiene muchos Digimon muy potentes, ¿no? Level 6. Y por tanto, habría que estar a ver cómo nivelamos todo esto. Por tanto, como del Eraser normal se pueden llevar todas las copias que quieras, llevarían 15. Del Shift Eraser, el buscador, 3. El Grimmon, como tiene un efecto de Digivolve, es más interesante, tendríamos 4. Y luego de ahí en adelante, los EX Eraser, 2 copias de cada uno. El EX Eraser Omega, que es un poco la evolución de todos ellos, también 2 copias. Chaos Grimmon, como tiene blocker, nos interesa tener una copia más, así que en vez de 2 tendría 3. Y luego, Giga de Bast, Exogrimmon, Chronomon Destroy Mode y Teradivast, todos tendrían 2 copias. Por no saturar tampoco de level 6, al final estaríamos metiendo con Chronomon Holybound, que en vez de 2 tendría 1, porque al final tú el que más reciclas es el Destroy. No, porque el Destroy te juega al otro desde atrás, entonces como lo reciclas no haría falta tanto. Para no saturar, pues llevaríamos dos copias de cada. Del Chrono Core, que reduce el coste, también 2 copias. Del 1, 2, 3, también un par de copias. De la energía misteriosa, como es una opción que viene bien, pero es muy circunstancial, una copia está bien. Y el kernel, que es el Tamer, tendría 3 copias. Todo esto es nuestra propuesta de cómo lo montaríamos nosotros, pero puedes reducir algún EX Eraser, puedes reducir un Exogrimmon, por ejemplo. Puedes quitarte los Chronomon directamente del deck, incluso al Exogrimmon, y montarlo con el resto, con más copias. Puedes quitar la energía misteriosa. Ahí ya un poco a lo que hiciera cada uno. Ya habiendo visto todo esto, decidnos aquí en comentarios cómo haríais vosotros este deck. Y espero que el formato os haya gustado, que es una locura. Si queréis que hagamos otro deck con alguna de las temáticas, dejadnos qué temática de booster querríais y a ver si surge algo así. Y nada, esto ha sido Dani, esto es el Mundo Digital Today, esto ha sido creando un deck y haciendo un deck profile y muchas gracias a todos y adiós.